Buenos días. Vamos a pasar al mensaje. Esta es la tercera parte de señales antes del fin. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias, Jesús, porque estamos nuevamente reunidos en tu precioso nombre, Señor. Padre, te pedimos de tu asistencia, Señor, que nos ayudes, que nos sigas hablando, Jesús. Padre, porque el tiempo de tu venida está cerca, Señor. Ayúdanos a ser entendidos en todos estos tiempos, Jesús. Padre, te lo suplicamos, te lo pedimos en tu precioso nombre, Señor. Amén y amén. Bien, hoy vamos a ver hambres y pestes. Hace 8 días vimos y hablamos de guerras, rumores de guerras, y hoy vamos a hablar de hambres y pestes. Vamos a ver un pequeño video que nos va a ilustrar y nos va a dar paso al mensaje, a lo que vamos a hablar. Excedentes, según el Programa Mundial de Alimentos. En medio de la creciente espiral de violencia, la organización ha intensificado sus esfuerzos para hacer frente a la inseguridad alimentaria. Desde marzo, el Programa Mundial de Alimentos ha logrado alcanzar a más de 500.000 de personas con distribuciones de alimentos en Haití. Pero la organización ha expresado preocupación por la posibilidad de que sus reservas de alimentos se agoten para finales de abril. Desde la ONU están advirtiendo lo que ocurre en Sudán y es el hambre, la desnutrición, lo que se está viviendo en el país, en el lugar con respecto a la gente. Bien les decía, la ONU está denunciando esta situación ya desde hace tiempo y el calvario que está viviendo la gente, la desesperación por algo de alimento, de agua, en una tierra totalmente árida, que no se puede cultivar absolutamente nada. El Programa Mundial de Alimentos advirtió que la crisis actual en Sudán está provocando que miles de familias sean desplazadas a Chad y Sudán del Sur semanalmente, con al menos 25 millones de personas enfrentando hambre y desnutrición creciente. El hambre y la desnutrición aguda se ha disparado en Sudán desde que estalló el conflicto. Según la PMA, hay 18 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en el país y alrededor de 3,8 millones de niños sudaneses menores de 5 años están desnutridos. Una meta cada vez más lejana. 5 agencias de la ONU advirtieron el miércoles que su objetivo de erradicar el hambre en 2030 corre serio peligro. En el último tiempo hemos visto cómo el hambre en el mundo aumenta revirtiendo décadas de nuestro progreso. La primera vez que asistí al lanzamiento de este informe emblemático fue en 2019 y el hambre ya estaba en aumento entonces. 828 millones de personas se vieron afectadas por el hambre en 2021. Esto supone un aumento de 46 millones respecto a 2020. Y 150 millones más que en 2019, antes de la pandemia de COVID-19. Según un informe conjunto, un 7,4% de las personas con hambre en 2021 vive en América Latina y el Caribe. El representante de la ONU en la región para la alimentación y la agricultura afirma que 13 millones de personas han caído en el hambre en los últimos 10 años y 4 de cada 10 vive con inseguridad alimentaria. A nivel global, las 5 organizaciones alertan de la intensificación de los principales factores de la seguridad alimentaria: los conflictos, los fenómenos climáticos externos, las perturbaciones económicas y el aumento de las desigualdades. Es hora de aprender las lecciones de esta crisis e invertir en programas de resiliencia para ayudar a las comunidades más pobres a protegerse contra el hambre, contra las crisis. Si hubiéramos enhebrado con éxito esta aguja en el pasado, la guerra de Ucrania no estaría teniendo hoy un impacto global tan desastroso. Se estima que 2.300.000 personas sufrieron inseguridad alimentaria grave o moderada en algún momento de 2021, lo que significa que no tuvieron acceso a una alimentación adecuada o tuvieron dificultades para alimentarse en algunos periodos. La mayoría vive en zonas rurales de países en desarrollo, sobre todo de Asia y de África. Bien, vamos a ver lo que dice la Escritura respecto a esto que va a pasar. Hemos estado estudiando cómo
Jesús dejó escrito en su palabra y que nos avisáramos y fuéramos avisados en todos estos tiempos. Todas estas personas que hablan son de Naciones Unidas, son gobernantes, ¿verdad? Que piensan que se va a acabar el hambre en el mundo, pero hasta el día de hoy no lo han logrado. Dice la Escritura, Mateo 24, 7 y 8. Mateo 24, 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y veíamos cómo Mateo lo dice y Apocalipsis vuelve a reafirmar o lo reafirma. Apocalipsis 6, 5 y 6. Apocalipsis 6, 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y al que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué nos dice la Escritura? Cuando habla de la escasez y del encarecimiento que va a haber de los productos, de los alimentos en el mundo. Cuando el Señor Jesús esté ya muy cercana su venida, va a pasar todo esto. Y dice que se van a vender 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. El encarecimiento de los alimentos. Y lo podemos ir viendo nosotros, aunque no lo vamos a tomar como esta parte, pero sí podemos ir tomando referencias. El día de hoy tú puedes ver cómo cada día se va encareciendo más la situación en el mundo. ¿Por qué? Porque obviamente la escasez de alimentos está vigente. Millones de personas han muerto en el siglo pasado y otras tantas en este siglo por el hambre. Vemos cómo, por ejemplo, hace poco en el New York Times salió una noticia que mucha gente omite, muchos medios de comunicación hacen a un lado porque no les conviene, porque piensan que hablar de esto es como de fanatismo, como que es extremista. Entonces mucha gente hace a un lado todas estas noticias. Y ellos publicaron, y te digo, pasó casi desapercibida, hablando de la terrible sequía y la crisis alimentaria de África del Sur, particularmente en Madagascar, y donde la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, estima que casi 1 millón de personas necesitan asistencia alimentaria de emergencia. O sea, cada día vemos cómo ya no son situaciones naturales o normales, sino ya son cuestiones de emergencias. Y dicen ellos que casi nadie se interesó por esta noticia. Y de hecho, casi no escuchas en los medios de comunicación algo que hable de esto. Porque aún la gente prefiere omitir todas estas situaciones porque dicen, es que eso se ha hablado desde hace muchos años y lo hemos platicado, ¿verdad? Cómo es que se van a ir dando y desarrollando y va a ser más evidente y más drásticas todas las cosas que van a ir pasando, tanto las guerras, hambres, pestes, etcétera, etcétera. Y bueno, también echan la culpa al cambio climático, que definitivamente ha afectado toda esta parte de la emisión de gases a la atmósfera y obviamente dañan las cosechas. Basta con echarle una mirada a algunos países, como te decía, de África, no solamente en Madagascar, sino en muchos, por ejemplo, Lesoto, Malawi, Mozambique, Suazilandia, Zambia, Zimbabue, y también cómo ha devastado África Oriental y el Cuerno de África. Todo esto, cómo el alimento ya escasea. Si hace algunos años veíamos, ¿verdad?, esas imágenes en donde los niños completamente desnutridos, ahora se ha incrementado más y cada día se van sumando más países. Esto solamente es un esbozo
de una realidad en el mundo que tendrá que enfrentar más adelante. El día de hoy, ¿cuántas personas viven de esta manera y están sufriendo el hambre? Pero cuando se acerquen los tiempos finales va a ser peor. ¿Por qué? Porque así lo dejó escrito el Señor Jesús, como una de las señales de su venida. Entonces dice, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Y esto es lo que describe con exactitud la crisis alimentaria mundial que vemos hoy día con día y que veremos más adelante. Si ahorita las familias no alcanza, o muchas personas piensan que si hay demasiado alimento, pero mucha gente vive en desnutrición, que también no tienen acceso al alimento necesario para poder nutrirse adecuadamente. Millones de personas no pueden conseguir ni pagar comida saludable, porque te decía, una cosa es comer cualquier cosa y otra alimentarse y tener acceso a ello. Es muy diferente, porque hay mucha gente que tiene acceso a comida chatarra. Hace poco yo le decía a mi esposa, yo tuve que salir y le platicaba cómo una familia estaba en la calle y era muy temprano. Normalmente la familia o la gente diría, bueno, pues desayunamos huevo, desayunamos leche, pan. Y entonces eran como 5 o 6 personas de esa familia. ¿Y sabes qué hicieron? Se estaban alimentando con unas botanas, chetos, no sé cómo se llaman. Y abrieron la bolsa y eso era lo que estaban desayunando. Y entonces yo dije, ¿cómo es posible, ¿no? Cuando mucha gente hoy dice que hay abundancia de alimentos, pero eso es solamente un reflejo de lo que va a venir. Tal vez la gente buscará saciar su hambre como esta gente y no hallará el alimento. La escasez de alimento es notorio en todo el mundo, ya no solamente en África, no solamente en los países en Latinoamérica, sino ya es en todo el mundo. Las guerras, la crisis climática, las enfermedades que envían, por ejemplo, a su casa a la gente sin poder trabajar. Incluso vamos a ver lo más reciente, en el año 2020, cuando vino la cuestión del coronavirus. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? ¿Cuánta gente fue aislada para poder no contagiar a otros? Y eso es lo que va a pasar muchas veces, que ya no va a haber una oportunidad de trabajo, y ahorita vamos a ir viendo porque también contribuyen los de las pestes y todas las cuestiones que Jesús dejó. Entonces, esto sigue dando indicios de que millones de personas sufrirán la hambruna. Los gobiernos no han podido ni podrán eliminar la pobreza y la desigualdad económica, y estos factores que también contribuyen a que la gente pase hambres. La semana pasada vimos las guerras. ¿Y sabías que estas también contribuyen a que las economías, cuando hay una inestabilidad, hay una guerra, limita o detiene la distribución de los alimentos? Y entonces cuando habla de guerras, rumores de guerras, todo esto va a ser un factor para que también los alimentos no puedan llegar o la gente no pueda tener acceso a ellos. También contribuyen, porque al haber una inestabilidad social, obviamente se pierden muchos trabajos, el campo se daña, etcétera, etcétera. Y esto tiene un efecto en cadena, una cosa lleva a otra. El cambio climático, los climas extremos y los desastres naturales arruinan y arruinarán las cosechas y matan al ganado. Fíjate, hace un año, cuando hubo exceso de lluvias, mucha gente se alegraba, pero tú ibas y comprabas, no sé, un ejemplo claro, el cilantro, las amas de casa que normalmente lo compran, iban a comprarlo y le decían, un manojo que normalmente costaba 5 pesos, se los vendían en 10 o 15 pesos. Y decía, oiga, ¿por qué tan caro?
Bueno, es que ha llovido mucho, pues qué bueno. No, porque también se inundan las cosechas. Y eso le pasaba también al brócoli, por ejemplo, decía la gente, ¿por qué están amarillos? Por exceso de agua. Y decías, no es natural que si hay mucha agua los productos estén más verdes. Y decía, no, es que es demasiada agua y se pudren rápidamente. Entonces, toda esta parte del cambio climático, de las lluvias, de todo esto afecta también y va a afectar a la alimentación y las cosechas. Y te digo, la gente preguntaba, si está lloviendo, ¿por qué entonces? Demasiada agua. Y te digo, y eso le fue pasando, incluso se inundaban algunas regiones y los animales morían. ¿Por qué? Ahogados por tanta agua. La desigualdad en el mundo hace que cada año millones de personas padezcan y mueran debido a la falta de alimentos. La Oxfam ya alertó que el hambre podrá causar más muertes, incluso más que el COVID o algún otro virus que se vaya presentando. Esto va a generar una crisis global de salud pública y a su vez derivará rápidamente en una crisis de hambre. Digo, todo tiene que ver, todo va eslabonado. Actualmente millones de personas están al borde de la inanición, que es una debilidad extrema por falta de alimentos. Tal vez tú puedes ver a la gente caminar, pero realmente están al borde de la inanición. ¿Por qué? Por la falta de alimentos. Y eso la gente no lo ve. La gente solamente ve, te imaginas ver a una persona muy delgada, ¿verdad?, extremadamente delgada, y dices, tal vez ya se va a morir o tal vez ya está viviendo en esa inanición, pero la inanición es una debilidad. ¿Cuánta gente el día de hoy no vive de esa manera? Niños que no pueden estudiar, gente que no puede trabajar por no tener una alimentación adecuada, y eso es parte de lo que seguimos viviendo en nuestro mundo. La combinación letal de los conflictos, los virus y la crisis climática ha agravado el hambre y la malnutrición en el mundo. Han asolado comunidades enteras, países enteros, creando nuevos focos de hambre. Te digo, ya no solamente en África. Los conflictos bélicos siguen siendo el principal causante del hambre en el mundo. Las guerras, por tercer año consecutivo, incluso dentro de la pandemia en el 2020, en el año 21, aproximadamente 741 millones de personas viven en extrema pobreza. Y la última actualización, de acuerdo al índice de pobreza multidimensional, en el 2024, dice que 455 millones de personas pobres en el mundo viven en países expuestos a conflictos, lo que dificulta e incluso revierte los avances conseguidos en la reducción de la pobreza. Y entonces vamos viendo cómo se van incrementando, ¿verdad? Empezamos conflictos, empezamos a ver escasez, pero ahora ya es más, se va agravando cada día más. Asimismo, en este mismo índice, en el 2024, dice que en el mundo hay 1.100 millones de personas viviendo en pobreza extrema. ¿En qué afecta la pobreza extrema? En que no hay alimentos, no tienes el dinero para poder comprar, y las cuales el 40% viven en países en situaciones de guerra, fragilidad y con escasez de paz, según al menos uno de los 3 conjuntos de datos más utilizados para medir las situaciones de conflicto. Entonces, todos estos datos los gobiernos solamente lo consideran, pero hay otros agravantes que, de acuerdo a la Escritura, generan esas consecuencias y la razón de que el día de hoy el hombre sigue rechazando a Dios. Todo esto, fíjate, la gente prefiere ignorarlo, y la gente hasta el día de hoy, la gente sigue rechazando a Dios. A pesar de ver enfermedades, ver hambres, ver conflictos, ver la maldad cómo va creciendo, aún el día de hoy, la gente sigue rechazando a Dios. Y eso lo vemos en Levítico 26:15. Levítico 26:15 dice la Escritura: y si desdeñares mis decretos
y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, versículo 16, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormentaré el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. La Escritura está llena de advertencias, pero las personas, viendo todas estas cosas, no querrán buscar a Dios. ¿Cuántas ocasiones tú has escuchado la voz de Dios? Dios te ha hablado y te ha hecho ver cómo está tu vida, pero aún así las personas han decidido ir en contra y rechazar a Dios. Versículo 20, ahí mismo en Levítico 26. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Está claro. Conforme vaya avanzando el tiempo y vaya la gente rechazando más a Dios, van a ir pasando todas estas cosas. Porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Escasez de alimentos, hambres por todos lados. La codicia, la explotación del pobre son también consecuencias para el desabasto de alimentos y su escasez. El pecado del hombre ha generado esto y por consiguiente sus consecuencias. Porque hay una acción, merece una reacción. El pecado ha generado muchas situaciones en el mundo, en la vida de los hombres, y por supuesto hay consecuencias. Los hombres han dejado de anhelar y de buscar a Dios. Millones de personas morirán de hambre. Muchos se han dejado engañar sobre de que Dios no existe o que simplemente no pasará nada de lo que dice la Escritura, dejando a un lado las evidencias y valorando solo su propia inteligencia. Por eso es que hemos estado en este ciclo, para que tú puedas entender, para que tú puedas ver con claridad las señales que Jesús dejó, que todavía no es el fin, dice, pero ya vamos encaminados a ellos. ¿Y cuántas personas seguirán menospreciando? ¿Cuántas personas seguirán pensando que no va a pasar nada? Que esto es lo normal y que esto es lo común. Pero déjame decirte que esto solamente son principio de dolores. Ya estamos en esa parte. Como te explicaba, la mujer que va a dar a luz todavía no nace, pero tiene dolores. Y eso es lo que decía el Señor Jesús. Van a pasar todas estas cosas, pero solamente son principio de dolores, de lo que va a venir más adelante. Gálatas 6:7 dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Al final de los tiempos, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia y venga también a juzgar al mundo que no conoció, la gente entonces verá, pero no para alimentarse, sino verá el resultado de haber menospreciado a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, también segará. Y esto es importante, porque el día de hoy, ¿tú qué estás sembrando? ¿Tú qué estás haciendo para que cuando vengan estos días? Todo esto va a acontecer, pero tal vez a ti te va a encontrar y te va a sorprender, como muchos serán sorprendidos, como muchos serán expuestos ese día. Incluso el profeta Joel dio una profecía que justo antes de la venida del Señor Jesús, del regreso del Señor Jesús, habría escasez de alimentos y los almacenes quedarán en ruinas. Joel 1:10. El campo estará asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite.
Versículo 11. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Cómo vive una persona que tiene hambre? ¿Habrá gozo? Incluso tú dejas de, por ejemplo, de consumir en la mañana y en la tarde por alguna necesidad y la gente se pone nerviosa, la gente se pone de mal humor. Y entonces aquí dice, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Cuando vean el hambre, entonces el gozo de aquellas personas que rechazaron a Jesús y que decían que no, entonces en ese momento se habrá acabado el gozo. Cuando vean que la tierra ya no produce, cuando vean que los árboles ya no dan su fruto, se extinguirá el gozo de los hijos de los hombres. Y entonces la gente se dará cuenta de que era verdad. Y entonces la gente se dará cuenta que Jesús no miente. Pero para muchos será demasiado tarde. Sigue diciendo, versículo 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá con destrucción por el Todopoderoso. Versículo 16, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Fíjate, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? ¿Cuándo? Cuando esté cercano el día de Jehová. Cuando Él ya venga. Y será quitado todo esto. Y los alimentos van a escasear. Y serán quitados. Y la tierra ya no va a producir. Tal vez hace muchos años que era cuestión de ciencia ficción. Alguna vez, hace muchos años, había una película, Cuando el destino nos alcance, y la gente se comía unos a otros, los metían en una fábrica y los hacían galletas. Así va a llegar un tiempo en donde dice Joel que será quitado, no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. La gente anhelará comer, pero no encontrará. La gente buscará y no encontrará cómo saciar su hambre. Versículo 17, el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos, porque se secó el trigo. ¿Qué nos dice? Que los graneros fueron asolados, los alfolís destruidos porque se secó el trigo. Ya no había, ya de nada van a servir los graneros y todo lo que el hombre ha creado para guardar. Ya no servirá porque estará, ¿qué? Es porque se secó el trigo. Y el trigo que se produce en muchas cosas, el pan, tal vez tortillas, muchas cosas. Alimento aún para los animales. Y entonces de nada servirá aquello que el hombre dijo, voy a levantar y ahí voy a almacenar. Pues un día eso tampoco existirá. Y la gente tal vez buscará y no encontrará nada, porque se secó el trigo. Versículo 18, como gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas, ni los animales se encontrarán. O sea, no habrá carne, ya no se podrán alimentar de nada, porque los animales se van alimentando a través de los pastizales. Pero en este tiempo, dice, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. No habrá alimentos, no habrá carne, porque los animales morirán de hambre. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Versículo 19. A ti, oh Jehová, clamaré,
Porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. ¿Qué vendrá? Escasez, hambre. Eso es lo que dice el Señor Jesús que va a venir. Y el profeta Joel da una profecía sobre todas estas cosas. Versículo 20. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Una parte importante que dice que será quitada la alegría y el gozo de los hombres. Y se refiere a la comida. ¿Por qué? Porque la comida, cuando la gente se satisface, la gente come, se siente contenta, se siente satisfecha. Pero en este tiempo, ¿verdad?, será quitada. Cuando uno come, se siente contento, pues todo esto será quitado y no habrá más que llanto. La gente anhelará. Y el trigo se venderá 2 libras por 1 denario. O sea, será, lo que quede va a ser escaso y va a ser caro. Hoy puedes ir a una tienda y compras, pero ese día buscarás y no hallarás. ¿Qué otra señal? Pestes. Y vamos nuevamente al versículo de Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Apocalipsis 6:8. Apocalipsis 6:8. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Tenemos video de esto. Vamos a ver un pequeño video de lo que es las pestes. Pestes. A través de la historia, diversas epidemias han acabado con la vida de millones de personas en todo el mundo. Aquí les presentamos las 10 epidemias más grandes de la historia. Gripe española, 1918-1919. La gripe española fue una de las pandemias más letales de la historia de la humanidad, ya que acabó con la vida de 50 millones de personas. VIH-Sida, 1980. El VIH-Sida, desde 1980, ha terminado con la vida de 25 millones de personas alrededor del mundo. La mayoría de estas víctimas se han dado en el continente africano. Peste negra, siglo XIV. La peste negra se originó en el siglo XIV y acabó con la mitad de la población europea. Se estima que 25 millones de personas perdieron la vida por esta epidemia. Viruela. A través de la historia, diversas epidemias de viruela acabaron con la vida de millones de personas. Felizmente, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la viruela ha sido totalmente erradicada del mundo. Cólera. Siglo XIX. El cólera dejó cerca de 20.000 víctimas en Francia durante el siglo XIX. Ahora, esta enfermedad ya está casi erradicada en los países industrializados. Sin embargo, en algunos países de África o Sudamérica aún sigue cobrando víctimas. Gripe asiática. 1957. Esta pandemia fue una combinación de gripe humana con una gripe de patos salvajes. Se estima que acabó con la vida de más de 1 millón de personas. Gripe de Hong Kong. 1968-1969. Esta gripe, H3N2, fue una combinación del virus aviar y una gripe humana. La llamada gripe de Hong Kong acabó con la vida de 40.000 personas. Influenza A1N1. 2009. La influenza A1N1 fue una pandemia, ya que se extendió por varias regiones geográficas, que se originó por una variante de la influenza A de origen porcino. Gripe aviar. 2003. La gripe aviar acabó con la vida de 250 personas en Corea. Además, miles de aves tuvieron que ser sacrificadas para controlar la epidemia.
Síndrome de las vacas locas. 1990. Esta pandemia causó pánico en el mundo debido a la alarma de que podía transmitirse con facilidad al ser humano. El síndrome de las vacas locas cobró 150 víctimas. Insectos propagadores de mal de Chagas. Las plagas son otra de las señales de la segunda venida. Una de las plagas más horribles, que mata a millones en el siglo XXI, es el SIDA. En los 90 se contaban por miles, en los 2000 por millones y este año por cientos de millones. La gripe aviar en su mutación a los humanos es otra pandemia potencial. Ok. Aquí en este rubro que estamos viendo está incluida la mortandad. Y esta se deriva de la palabra griega pestilencia, que incluye plagas y hace referencia a lo que Mateo 24 dice sobre las pestes y plagas. Peste viene de la palabra loimoi, del griego. Y esto nos da una idea de enfermedades, de cuestiones de plagas y todo aquello que se va desarrollando en el mundo. Enfermedades siempre han existido y ese es donde la gente se confía y dice: enfermedades siempre han existido. Y bueno, es natural y es normal que sigan apareciendo. ¿Por qué? Porque así fue a través de la historia. Pero aquí se refiere a epidemias, no se refiere a enfermedades. Es muy diferente las enfermedades que las epidemias. Y aquí es donde Jesús hablaba de las epidemias. No está hablando de las enfermedades, sino de las epidemias. La que más nos puede resultar más familiar, porque está muy vigente, es el COVID. De la noche a la mañana cambiaron las condiciones y la vida regular de las personas. ¿Cuántas personas dejaron de trabajar? Y fue de la noche a la mañana, porque no estaba previsto, porque vivíamos como ignorándolo. Y así va a pasar en ese tiempo. Vendrán así otros virus, otras pestes, y la gente vivirá pensando que no pasa nada. Y esto nos tomó por sorpresa. De la noche a la mañana cambiaron las condiciones y la vida regular de las personas. No solamente en un país, sino todo el mundo. En todo el mundo pasó esto. Todo de una manera drástica y dramática. Porque veías los hospitales llenos y porque veías que no había camas para la gente. Y la gente obviamente se preocupaba por su familia. Y los que alcanzaron cama, pues eran dejados, atendidos y dejados, porque había otros. Las ambulancias escasearon en ese tiempo. No había para poder hacer traslados. Había gente en carros particulares llevando a la gente. Pero viene la maldad del ser humano. ¿Qué hizo la gente? Empezaron a vender los respiradores a mayor precio. Empezaron a lucrar con todo esto. ¿Por qué? Porque la gente lo ve como un negocio. Porque la gente solamente ve como un área de oportunidad en sus vidas para enriquecerse. Pero había tanto sufrimiento y la gente que estuvo hospitalizada puede dar testimonio de lo que es estar ahí a causa de esto. Y cómo cambió la vida de mucha gente de una manera muy drástica y que nos tomó desprevenidos. A todos nos tomó desprevenidos. Nadie sabía el origen, solamente que era un virus que se había transmitido de los animales a los hombres, similar a los anteriores, como a la gripe transmitida por los cerdos o las aves. Aparentemente parecía similar a los virus del resfriado común y la gripa, incluyendo a la influenza, pero esta era muy diferente. Porque cambió, imagínate, la gente tuvo que estar encerrada en su casa. Ya no podías ir a trabajar. Y obviamente no recibías un salario. O había empresas que sí podían pagar. Pero por lo general la gente tuvo que buscar otras opciones para poder alimentarse, para poder suplir sus necesidades. Y todo esto tomó por sorpresa. Así será. La gente vivirá tranquilamente y la gente dirá: esto siempre ha pasado. Pero sí quiero recalcar, no habla de enfermedades, habla de pestes. Por consecuencia,
dado que ese virus se originó en animales, probablemente dicen en un murciélago, y luego mutó y pasó a los seres humanos que no tenían inmunidad o defensas naturales contra ello. Por eso es que se expandió tan rápidamente. Porque como se pasó de un animal al ser humano, obviamente no había inmunidad ni defensas para ello. Inicialmente comenzó en China y luego la OMS le restaron importancia. ¿Les suena familiar? La gente ignora las cosas. La gente prefiere ignorarlas. Dice, ¿para qué me preocupo? Si me he de morir, mejor que me muera. Pero previo a eso, ¿cuántas personas cambió completamente su vida? Radicalmente. No solamente era que te enfermaras. La gente a veces dice, yo me puedo enfermar, yo me enfermo. ¿Y la familia? ¿Y todos los gastos y todas las situaciones que conlleva eso? Pero la gente piensa que es normal. Te digo, en China, la OMS, pronto se dieron cuenta que era imposible ya ignorarlo. Ya no lo pudieron ignorar. Y entonces vinieron las conspiraciones, que lo soltaron en el aire, que en un avión iba y soltó el virus, y mil cosas. La gente tratamos siempre de evadir la realidad. Pero pregúntale a alguien que se contagió y que estuvo en el hospital. Si es tan sencillo decir, ya pasó, porque tal vez a nosotros no nos pasó. Pero hay quienes sufrieron y siguen padeciendo las consecuencias de esto. Ya no pudieron los gobiernos ignorarlo. En efecto, este se podía propagar de persona a persona, ya no solamente como mutó de un animal a una persona y entonces ya pudo haberse transmitido o se transmitía, de una persona a otra persona. Esto era diferente a la gripe normal y la tasa de transmisión y muerte de este virus resultaba más alta que cualquier otra enfermedad en este momento. La gente mayor parecía más proclive a infecciones pulmonares mortales. Incluso en mi familia, mi mamá le dio COVID y cuando fue al doctor le decía, oiga, ¿usted fumaba mucho? Y ella dijo, no, pues yo ni fumaba. Dice, pues los pulmones los tienen negros. Esto afectó a muchas personas, infecciones pulmonares mortales. Y en donde la gente de verdad le preguntaban si fumaba, pero todo porque los pulmones todos los tenía negros. Esto fue una de las consecuencias. El número de muertes se fue incrementando conforme pasaba el tiempo. Primero fueron cientos y luego miles de personas. Y entonces podemos echar en retrospectiva las medidas que fueron tomadas. Fueron demasiado tarde, porque en pocas semanas el COVID se había extendido por gran parte del mundo antes que las personas y las autoridades tuvieran la más mínima noción de lo que estaba pasando. Esto tomó por sorpresa a todos, los gobiernos, la cuestión médica. Imagínate en un mundo en donde la ciencia va adelantando, donde la ciencia médica va avanzando, no encontraban qué hacer. Y así va a pasar. Todas las pestes irán avanzando y superando aún a la ciencia. La propagación de la epidemia se extendió rápidamente, ya que las autoridades de algunos países cerraron tarde los viajes internacionales. Gran número de personas eran asintomáticas, ya que el periodo de incubación era de 2 semanas y nadie sabía cómo se contagiaba y no se conocía ninguna prueba de detección. ¿Te das cuenta? Así va a ser, de sorpresa. Cuando la gente no lo espere. ¿Tú lo esperabas, honestamente? Yo no, yo lo ignoraba, como muchos y millones de personas. Y así va a ser.
Ningún gobierno ni los hospitales en el mundo estaban preparados para la explosiva afluencia de pacientes. Las advertencias previas sobre la probabilidad de una pandemia de este tipo se ignoraron. Es una gripa, no es una pandemia. Y entonces la gente ignoraba. Y mira, con todas estas cosas, aún el día de hoy, después de esto, ¿cuántas personas han buscado a Dios? Tú. Tal vez tú estuviste internado, o tal vez estuviste en casa, o tal vez sufriste toda la parte económica. Y eso ha vuelto que voltees tus ojos a Dios. ¿Te ha hecho reflexionar que la vida del hombre es muy frágil? Esto nos demuestra la fragilidad del ser humano. Esto nos deja ver que somos frágiles. Hasta los hombres más fuertes. Por ahí alguna vez pasaban de un hombre que hacía fisicoculturismo y se veía sano y murió de COVID. La gente ignora todo esto. Por eso Jesús dijo que van a pasar todas estas cosas antes de que Él venga. La gente sigue ignorando a Dios, ignorando lo que está pasando. No digo que el COVID ya sea lo último que va a pasar, pero la Escritura nos da un buen indicio de las pestes, de lo que va a venir. Y vimos que esta mató a mucha gente, pero la Escritura nos habla de algo más grande y más global. Si esto fue global, la Escritura nos deja ver que va a ser más grande y va a ser en todo el mundo. Primera de Tesalonicenses 5:3. Mira, esto le pasó a la gente con el COVID y eso va a pasar con las demás pestes. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hoy la gente ya está en paz. Hoy ya la gente puede hacer su vida. Aquella persona que se enfermó prometió tal vez y decía, ahora sí ya no voy a cambiar. Estando al borde de la muerte, la gente dice, ahora sí voy a ser diferente. Y la gente, ¿cómo estábamos en ese tiempo? En paz. La gente decía, hay paz, hay seguridad, hay tranquilidad, la ciencia médica ha crecido y entonces nada nos podrá tener o nos sorprenderá. Pero Dios en su infinita sabiduría dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así fue esto, y es solamente una probadita de lo que puede pasar y de lo que va a pasar, más adelante. La gente fue sorprendida. Los gobiernos, hospitales, nadie tenía la capacidad para atender a tanta gente. ¿Qué hicieron al final? Váyase a su casa y ahí que muérase o ahí quédese a ver si se alivia. Cuando la gente diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No habrá vuelta atrás. Querrás que las cosas sean diferentes, pero ya no se puede. En términos de un impacto significativo, nada igualado a la peste negra o muerte negra en el siglo XIV. Ahorita las vimos ahí en ese video. Nada más voy a hablar un poquito, no voy a extenderme en estas. Este brote de peste bubónica aparentemente comenzó en Asia y se dirigió al oeste de Europa, donde se propagó rápidamente y de una manera feroz, y se cree que mató a 1/3 de la población mundial. ¿Qué dice cuando el caballo amarillo venga? ¿Verdad? Habrá muerte de mucha gente. Y fíjate, cuando dice amarillo, ¿cómo se pone la gente cuando se enferma? Pálida. Yo cuando leía decía, yo sé que no tiene que ver el color, pero sí tiene que ver con las pandemias, con las pestes.
la gente se pone pálida, pierde el color. Ahora, si nos remontamos, en el año 541 después de Cristo, hubo un brote de peste en los tiempos del emperador Justiniano. Este vio cómo sus sueños de restablecer el poder y la gloria del Imperio Romano fue interrumpido por ejército de ratas portadoras de pulgas que propagaron la plaga a través del Imperio Bizantino y mataron alrededor de una cuarta parte de la población del mundo, aproximadamente unos 50 millones de personas. El hombre quiso establecer la gloria del Imperio Romano y vino una peste y mató a una cuarta de la población mundial. Las pestes que vendrán serán mayores que esta. En Nueva York hay una peste de ratas, un lugar en donde está el Centro Mundial del Comercio, en donde la gente, tú ves, de primer nivel, hay una peste de ratas y eso trae enfermedades. Todas estas cosas irán pasando. Fíjate, esto fue en el año 541 después de Cristo y en el 2023 y 24 sigue esto. Dicen que nuestra ciudad, incluso en México, está infestada de ratas, en las alcantarillas, en lugares en donde prolifera, pues, por ejemplo, la comida, y todo esto genera enfermedades y gran pérdida. En Rusia, en 1817, la primera de 7 pandemias de cólera en los siguientes 50 años comenzó ahí en Rusia y cobró 1 millón de vidas. El cólera se extendió hasta la India, donde murieron otros millones más. Sí, porque tal vez nosotros solamente tenemos ahorita presente COVID, pero ya en 1817 hubo 7 pandemias de cólera y en Rusia comenzó y murieron 1 millón de personas. Y el cólera después se extendió hasta la India, donde murieron otros millones más. ¿Por qué? Porque la India es de los países más poblados del mundo. En la actualidad, aquellos que se dedican a ver lo de las epidemias están alarmados por las pandemias que saltan de los animales a los seres humanos por medio de mutaciones. Están preocupados ya. Las aves, los cerdos, los murciélagos, y entonces ellos están preocupados, están alarmados de estas pandemias que saltan de los animales a los seres humanos. Y no se diga del SIDA, que ha sido una de las pandemias que ha cobrado unos 35 millones de vidas en los últimos 40 años. El ébola es otra. Esta mata a quien la contrae de una manera tan rápida que la mayoría de las ocasiones mueren antes de tener tiempo de contagiar a otros del virus. Es muy letal el ébola. O sea, ni siquiera puede contagiar a alguien más cuando ya murió la persona. En muchas ocasiones es así. Hace más de un siglo, una cepa de gripe pasó de las aves a los seres humanos y se calcula que aproximadamente 50 millones de personas murieron en su paso por el mundo. Y esto también nos lleva, me voy a regresar un poquito a lo de las guerras y rumores de guerra. Incluso pudiera ser el caso de que actualmente se puedan utilizar armas biológicas en contra de seres humanos. Esa es una realidad. Por eso es que hay tantos acuerdos en las Naciones Unidas donde dice que no se pueden utilizar las armas, en este caso, armas biológicas. ¿Por qué? Porque va a ser un contagiadero y la gente morirá y vendrán epidemias. Y esto no es nuevo, esta idea de las armas biológicas, esto desde el siglo XIV de nuestra era, por ejemplo, los mongoles, ellos ponían a los cadáveres que estaban infectados,
en las catapultas y los aventaban hacia donde estaban las ciudades de sus adversarios, ¿verdad? Estaban infestados de alguna plaga y eran enviados o aventados por encima de las ciudades y aquellos que querían conquistar, dejando que la plaga matara por ellos. Ya desde el siglo XIV los mongoles utilizaban eso, de las armas biológicas, y permitían o aventaban los cuerpos y dejaban que la infección, que el virus matara a la gente que estaba ahí. El antrax y el cólera son algunos de los que se sabe han sido convertidos en armas biológicas por gobiernos nacionales y terroristas. Por eso es que el mundo está preocupado, que en la siguiente guerra se vayan a utilizar las armas biológicas y entonces sí venga la destrucción, venga más mortandad. Una plaga o peste desconocida que acarrea miedo y terror. Crea pánico entre la población, naciones enteras son cerradas debido a alguna pandemia, lo vimos en el COVID, cerraron las fronteras, el cierre de numerosos negocios y después que los abrieron se tuvieron que cerrar porque ya no eran rentables. Dejan a las personas sin trabajo y trae un impacto económico y llevando al mundo a una recesión o incluso a una depresión mundial como en los años 30. Sin embargo, estos son solo avisos y anticipo de lo que va a venir, catástrofes que vendrán y que la Escritura nos dice que serán peores. Peores vendrán. Tú puedes imaginar la rapidez que hoy día corren las noticias en el mundo y saber y enterarte que millones de muertes por algún virus, pero a pesar de ello, no encontrarán la cura y no la encontrarán rápidamente. Y todo esto viene y a la gente le sorprenderá porque sigue habiendo, te digo, un rechazo hacia Dios. Y claro, el pecado del hombre, quien elige su propia manera de vivir pensando que es lo mejor, pero a través de la historia vemos que todas las pestes han traído desolación y muerte. Te sorprenderás, serás de los que serán sorprendidos. Mira, el cristiano tiene una esperanza. Si muere, se va con Cristo Jesús. Pero tú, ¿cuál es tu esperanza? Le vas a hacer como ahora en el COVID, la gente compró sus mascarillas para no contagiarse. Pero serán tan fuertes que tal vez ya ni siquiera sea respirando a través de los poros de la piel. Muchas de las armas biológicas eso es lo que hacen. Ya no solamente es respirar, sino son transmitidas a través de ¿qué? De la piel de las personas. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sí, las personas dicen, vamos bien con el hambre, estamos ya bajando los niveles, las pestes, los virus, los estamos controlando, pero solamente son mentiras, porque Jesús dijo que va a pasar y así será. Todas estas advertencias son para que tú puedas buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Ese es el propósito, no es llenarte de información, no es que conozcas más y que ahora ya tengas un dato más que los mongoles en el siglo XIV, ellos ya utilizaban las pestes para derrotar a sus enemigos, no. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, antes que vengan todas estas cosas. Si ya lo estás viendo, busca a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano, mientras te siga hablando.
¿O no te llama la atención que estas pestes estén entre nosotros y hayan matado a millones de personas? En un tiempo en donde la ciencia médica está en su mayor nivel de conocimiento, en donde se pueden jactar. Por ejemplo, a pesar de los adelantos médicos, los mejores médicos, grandes adelantos, el rayo láser para hacer microcirugías, y la gente se sigue muriendo. Y a pesar de todo ello, mueren millones de personas alrededor del mundo. Y lo peor es que están brotando nuevas cepas, nuevas plagas resistentes a los antibióticos. ¿No es irónico que en una época cuando se confía más en los adelantos médicos, las medicinas, vuelven a surgir enfermedades como el tuberculosis, lepra, malaria, y empiecen a matar gente? Y empiezan nuevamente a brotar estas enfermedades, estas pandemias. El siglo pasado y se han visto y se ha sabido de muchos muertos y el surgimiento de nuevas enfermedades y plagas. Cuando hablo de enfermedades, estamos hablando de las pestes, no de la gripa, de la tos, del estómago. Estamos hablando de enfermedades y plagas. Como te decía cuando empezamos este siglo, te esperarás hasta decir, y hasta que toquemos todas las señales antes del fin. Y entonces a lo mejor voy a pensar si es necesario arrepentirme, si busco a Dios. Tristemente te decía, la gente cuando en el 2020 vio esto, vio esa cepa nueva de virus, la gente empezó a decir, ahora sí voy a buscar a Dios. Pero el ser humano cuando pasa se olvida. Y de repente vendrá otra, y cada día mayor. Y tal vez te tome por sorpresa. Y si en esa la libraste, quién sabe la siguiente, y quién sabe la siguiente. Por eso buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, dice el profeta Isaías. Cierra tus ojos, por favor. Algunas personas todavía cuando escuchan dicen que son cuentos, que la Escritura, que la Biblia no es cierto, que solamente se fueron creadas para espantar a la gente, que solamente son para causar un miedo a las personas y entonces tener cautivas a la gente. Déjame decirte que no. Al menos yo te puedo decir en mi persona que esto yo no lo conocía hasta después de mucho tiempo. Pero esto no me hizo voltear mis ojos a Dios, sino mi necesidad. Tu necesidad tendría que hacer que voltees tus ojos a Dios. ¿Qué otra probada quieres? El mundo verá cómo la palabra de Dios se va a cumplir. Los cielos pasarán, pero su palabra se va a cumplir. Y los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra se va a cumplir. Y si Él dijo que todo esto tiene que acontecer antes de que Él venga, así va a pasar. Si Dios te dio la oportunidad de estar vivo hoy, mucha gente murió en el COVID en el 2020 y muchos quedaron con secuelas. Y si eso es una probada solamente, ¿estás preparado? ¿Estás listo? Muchos decían, yo estoy preparado, estoy listo. Ya no les dio tiempo de nada. Los tomó por sorpresa. Y así serán.
Señor amado, pon esto en nuestros corazones, Señor. Todas estas señales, Señor, son advertencias para que lo pongamos en nuestro corazón, Señor. Padre, para que entendamos cómo está nuestra vida. Señor, ese ejemplo es claro. Todos fuimos tomados por sorpresa y así vendrás tú, Señor. Cuando la gente diga paz, seguridad, vendrá la destrucción, Señor. Padre, tú que nos has traído aquí domingo a domingo para poder entender, comprender y sobre todo para vivir tu palabra, Señor. Padre, ¿a cuántos les sorprenderá? ¿A cuántos le va a sorprender la muerte repentina, Señor? Por otra peste. Padre, ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor amado. De verdad necesitamos poner esto en nuestro corazón. Padre, tú no dejaste estas cosas para solamente tener cautivo a la gente por miedo, Señor, sino que te busquen de todo corazón. Te damos gracias por tu palabra y síguenos ayudando, Señor, en las subsecuentes enseñanzas que tengamos sobre este tema, Padre. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.